Francia y Ucrania hacen temblar a Putin y su economía. Mientras París bloquea los petroleros de la flota fantasma del Kremlin, por otro lado, Kiev ataca las refinerías rusas. Que el petróleo deberían procesarlo por otro lado. Así que el conflicto se libra cada vez más en el plano económico y contra el sistema que financia la guerra. Con los ataques ucranianos que frenan la producción rusa de combustibles y los abordajes occidentales contra la flota fantasma que aumentan las dificultades para vender petróleo ruso. He visto que muchos de ustedes ven mis videos y eso me hace muy feliz, pero no están suscritos, así que si les gustan mis videos, suscríbanse. Para ustedes es gratis, pero para el proyecto es vital. Muchas gracias. Rusia es una potencia energética y Moscú usa el dinero que obtiene de la venta de gas y petróleo para mantener al Estado y financiar la invasión de Ucrania. Por este motivo, después del estallido del conflicto, el gas y el petróleo rusos fueron sancionados por Occidente. Sin embargo, Rusia respondió construyendo una red opaca de petroleros de la cual no está claro quiénes son los propietarios, quién los asegura y quién realmente está gestionando el transporte. Hablamos de la llamada flota fantasma, una flota que se estima va desde 155 petroleros hasta un total de 435 barcos y que transportaría alrededor de 3.7 millones de barriles al día, lo que equivale al 65% del comercio marítimo de petróleo ruso. En términos económicos, la flota fantasma generaría entre 87 y 100 mil millones de dólares al año para el Kremlin. Estamos hablando entonces de una infraestructura paralela que todavía hoy le permite a Rusia transformar el petróleo en dinero para usarlo contra Ucrania. Pero, ¿cómo funciona realmente la flota fantasma rusa? Imaginen un petrolero viejo, registrado bajo la bandera de un país que no es Rusia, controlado por una empresa con propiedad poco clara, asegurado por aseguradoras sospechosas y usado para transportar el petróleo ruso hacia los países que siguen comprándolo. Y obviamente, para evadir las sanciones. Este barco también podría apagar o manipular los sistemas de rastreo o intercambiar la carga con otros barcos. Para hacer aún más difícil entender de dónde viene realmente el petróleo y a dónde va a parar, por eso se llama flota fantasma. Y ojo, no siempre todo es ilegal en cada paso individual. Todo el sistema sirve para hacer opaco el comercio del petróleo ruso y reducir la eficacia de las sanciones. Y durante años esta red funcionó, porque las sanciones eran muchas veces más fuertes en el papel que en el mar, porque una cosa es poner un barco en una lista negra, pero es muy diferente de tenerlo de verdad. Pero aquí es donde entra en juego Francia. De hecho, el 31 de mayo de 2026, la Marina francesa detuvo en el Atlántico a un petrolero vinculado a la flota sombra rusa, el Tagor, y le ordenó dirigirse hacia Francia. Según los datos disponibles, el barco había salido del puerto ruso de Murmansk y navegaba bajo la bandera de Madagascar, pero las autoridades francesas sospecharon irregularidades precisamente con respecto a la bandera. El hecho es que Emmanuel Macron publicó un video de la operación y explicó que barcos de este tipo eluden las sanciones y financian la guerra contra Ucrania. Rusia obviamente reaccionó con dureza y el portavoz del Kremlin, Peskov, dijo que Moscú considera estas acciones cercanas a la piratería internacional. Y también el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso condenó la operación francesa. Pero lo interesante es que el Tagor no es el primer barco ruso detenido por los franceses, sino el cuarto. De hecho, hacia 2026, la Marina francesa ya había incautado en el Mediterráneo occidental un petrolero con bandera de Mozambique, sospechoso de pertenecer también a la flota sombra rusa, y ese barco también había partido del puerto ruso de Murmansk. Y en enero de 2026, Francia también había detenido al petrolero Grinch entre España y Marruecos, nuevamente por sospechas relacionadas con la flota sombra rusa. Significa que finalmente Francia está convirtiendo las sanciones en papel en acciones operativas y atención para Rusia. El verdadero problema no es tanto la pérdida de un solo barco, porque incluso si estuviera completamente cargado, no sería suficiente para causar verdaderos daños económicos. El verdadero problema, en cambio, son los seguros, porque si estas operaciones continúan, cada vez menos personas estarán dispuestas a asegurar los viajes. Sin mencionar el hecho de que los capitanes y las tripulaciones tendrán más miedo de exponerse y esto hará que todo sea más costoso y también difícil de organizar. En realidad, sin embargo, hasta el momento todavía no se ha hecho lo suficiente. De hecho, Reuters escribe que las intercepciones hasta ahora han tenido un impacto limitado en la flota sombra, y que Moscú sigue vendiendo millones de barriles de petróleo a países comerciales como India y China, aunque muchas veces a precios descontados. Además, no todos los países occidentales y europeos están trabajando como Francia. Imagínense que el Reino Unido, después de las amenazas de Starman de abordar los barcos de la flota sombra, de todos modos permitió que al menos 98 barcos rusos sancionados cruzaran las aguas británicas. Y 63 de estos barcos incluso habrían pasado a menos de 12.000 millas náuticas de la costa del Canal de la Mancha. Así que no debemos pensar que la flota sombra ya ha sido detenida, pero sí debemos ver el inicio del cambio de postura. Porque si durante años muchos barcos navegaron sabiendo que el riesgo era bajo, ahora algunos países europeos están empezando a hacerle entender a Rusia que el riesgo existe. Y por no hablar del hecho de que otros países occidentales, al ver a Francia, podrían tomar valor y actuar con más determinación. De hecho, no solo está Francia. En marzo de 2025, Alemania también incautó un petrolero sospechoso de formar parte de la flota sombra rusa. Y piensen que el barco transportaba alrededor de 100.000 toneladas de petróleo por un valor de aproximadamente 40 millones de euros. Y mientras tanto, la Unión Europea también está aumentando
incrementando la presión en el 20º paquete de sanciones adoptado en abril de 2020. Bruselas ha puesto otras 46 embarcaciones rusas en la lista negra, llevando el total a 632. Esto significa que para estos barcos entrar a los puertos y usar ciertos servicios marítimos occidentales se vuelve mucho más difícil. Además, la Unión Europea no solo ha sancionado a los barcos, sino también a otros 36 sujetos vinculados al sistema petrolero ruso. Francia entonces no ha destruido la flota fantasma de Putin, pero ha demostrado que esa flota ya no está segura. Sin embargo, esto de la flota fantasma en realidad es solo la primera parte de la historia, porque mientras Francia intenta detener el petróleo ruso en el mar, Ucrania está tratando de golpearlo, incluso antes de que salga o sea procesado. De hecho, Kiev está usando drones de largo alcance para atacar refinerías, depósitos y terminales petroleros en los puertos rusos. Y si ataca una refinería, está destruyendo el punto donde el petróleo se convierte en combustible. Y el combustible es fundamental tanto para los ciudadanos rusos como para el ejército y para el comercio. Porque una cosa es vender petróleo con descuento a otros países y otra cosa es exportar gasolina y otros productos refinados. Además, el ejército ruso depende del combustible, porque sin combustible la logística se ralentiza y el suministro al frente también. Y de hecho, Ucrania ha intensificado los ataques, duplicando el número de refinerías atacadas desde principios de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025. Y entre enero y mayo de 2026, los ataques ucranianos habrían dejado fuera de servicio aproximadamente 700.000 barriles diarios de capacidad de refinación en 16 refinerías rusas. En el mismo periodo de 2025 solo habían sido atacadas 8. Así que Ucrania está ejerciendo presión en muchos puntos diferentes del sistema petrolero ruso. Y ni siquiera estamos hablando de instalaciones pequeñas, para que quede claro, como las de Yaroslav y North Sea. Pueden procesar alrededor de 15 y 16 millones de toneladas de petróleo al año y respectivamente cerca de 300.000 y 320.000 barriles por día. Luego está Ryazan, que por sí sola representa casi el 5% de la refinación rusa, sin olvidar Volgogrado, que en 2024 procesó 13.5 millones de toneladas de petróleo, y que ahora, después del ataque de finales de mayo de 2026, tuvo que detener su procesamiento. En resumen, Ucrania está golpeando el corazón de la economía rusa. Y de hecho, según la Agencia Internacional de la Energía, la producción rusa de crudo en abril de 2026 bajó en 460.000 barriles por día en comparación con el año anterior, disminuyendo a aproximadamente 8 millones de barriles por día. Pero ahora, atención, como decía antes, el combustible no solo se utiliza para la exportación y para el ejército, sino también para la gente común. Así es, obviamente, los ataques ucranianos también están generando problemas en la disponibilidad de combustible para la gente común. De hecho, a principios de junio de 2026, Crimea, ocupada por Rusia, tuvo que endurecer el racionamiento de combustible. Y en los últimos meses, varias regiones rusas también han tenido problemas. De todos modos, el punto es que las sanciones occidentales contra la flota fantasma afectan la manera en que Rusia vende petróleo, mientras que los ataques ucranianos afectan la manera en que Rusia lo convierte en combustible, para luchar y comerciar. Y es interesante notar que si Rusia refina menos, puede intentar exportar más petróleo, sin procesar, para ganar al menos algo, aunque sea menos. Pero si después los petroleros son bloqueados, se acabó el juego. Parece una estrategia de pinza, aunque repito, las interceptaciones de petroleros de la flota fantasma siguen siendo demasiado pocas para tener un peso significativo. Pero también es probable que estas operaciones aumenten cada vez más en los próximos meses. Ahora bien, un oyente atento podría preguntarse, ¿pero Rusia no ha logrado al menos ganar algo gracias al aumento de los precios de la energía debido al conflicto en Irán? La respuesta es sí y no, porque los continuos ataques ucranianos están limitando la capacidad de Moscú para aprovechar el aumento de los precios de la energía. Dicho esto, Moscú sigue vendiendo petróleo e intenta adaptarse a cada movimiento ucraniano y occidental. La flota fantasma sigue pasando por muchos puntos y las refinerías afectadas pueden ser reparadas. Sin embargo, la dirección sigue siendo clara, porque el petróleo, que es una de las bases económicas del poder ruso, se ha convertido en un objetivo permanente. Y esto hace que el conflicto en Ucrania sea cada vez más costoso y difícil de sostener mes tras mes. ¿Y ustedes creen que Rusia logrará manejar todas estas dificultades? Escríbanmelo en los comentarios, denle like, hagan ruido y suscríbanse al canal si les gustan mis videos. ¡Adiós!